Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer unos imanes para el refrigerador. Miden 4 centímetros de diámetro, o bueno, de diámetro cada figurita. Espero que te gusten, que me regales un like, que me regales un lindo comentario y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Le agradezco a la chica que me dio el tip de este tutorial. Una disculpa, no recuerdo tu nombre, pero espero que te sirvan estos clips. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Vean, el reno, muñeco de nieve, el elfo, el jengibre, la señora Claus y Santa Claus. Hola, buen día. En esta ocasión voy a hacer unos imanes para el refrigerador. Necesito varios colores porque quiero hacer un reno, un duende, un Santa, un muñeco de nieve. Entonces vamos a hacerlos. Los quiero pequeñitos, como de, ¿qué será? De 4 centímetros más o menos. Ay, perdón, me dio hipo. Entonces necesito estambre. Si tienes estambre delgado sería mucho mejor. Pero voy a usar estambre angorita, color carne, verde, rojo, 2 tonos de café. Bueno, de hecho quiero escoger cuál de los dos para el reno, que yo creo que es este con los cuernos. O los cuernos hacerlos en color beige. Que sí. A ver. En tono beige. Para que se vean mejor. Blanco para el muñeco de nieve. Y mostaza para la de jengibre. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el jengibre, que creo que es el más sencillo. Ay, necesito el blanco para los adornos. O sea, y vamos a necesitar un gancho de 2.5 milímetros. Voy a utilizar un gancho delgadito. Vamos a necesitar imanes. Por el momento ahorita no los tengo, no los he encontrado, es que no han abierto la palería, pero yo creo que ahí los voy a comprar. Para el Santa Claus y la señora Claus voy a usar lentes pequeñitos. Si quiero que el muñeco mida 4 centímetros, el lente tiene que medir 4 centímetros. En color negro. Esos los compré en Temu. Ahí les dejo el link en mis... Si no, dejen busco y les dejo en mis redes sociales el link donde los pueden comprar. De hecho, ahí venden todo tipo de lentes de todos los tamaños. Vamos a necesitar ojitos de... Yo creo que les voy a poner de este tamaño, que es de 0.7 centímetros de alto. También estoy pensando ocupar ovalados o redondos. Sí, aquí están los redondos. Los redondos también son estos han de ser de, sí, miren, 0.7 centímetros de diámetro. Eso es al gusto.
Estos también los compré en Temu. Les dejé en mi Facebook el link donde los pueden encontrar. Y te dejo mi código de descuento para que te salga más barato en la publicación. Y si no, te lo dejo aquí. ¿Qué otra cosa? Vamos a necesitar pompones. Voy a necesitar un pompón en... ¡Ay! Cosita. En color blanco para el gorro de Santa Claus. En rojo, yo creo que rojo, o lo mezclo, o de este mezcladito, para el pompón del elfo o del duendecito. Es que no sé si ponerle verde, en tono verde, como este. Yo tengo que sacar todo. Ah, no, miren, aquí está. Entonces, necesito 2 pompones. Estos son como de 1 centímetro. Entonces, ¿qué más? Creo que ya. Necesito un pompón rojo de medio centímetro, chiquito, para la nariz de Rudolf, del reno. ¿Qué otra cosa? Creo que necesito un botón de zanahoria. Si tú tienes botones de zanahoria es mejor. Si no, no te preocupes. Lo vas a hacer con fieltro. Creo que yo tengo por aquí tengo botones de zanahoria. Si no, vamos a hacerlo en color de fieltro. O si no, lo tejemos. ¿Cómo lo ven? Lo tejo en estambre naranja. Pues según yo tenía botones. Es que quiero que queden así como coquetones. Pero no. Ya no tengo naranjitas. Es que iba a ir al mercado a Metepec, pero que me acuerdo que hoy es día de mercado. O sea, no iba a ir al mercado, iba a ir a una mercería que está ahí y que venden todo tipo de cosas raras. Y me hubiera servido, pero la verdad, hay mercado. Y cuando hay mercado, no, se pone horrible. No se puede ni pasar. No tengo. Eran como de este estilo y eran zanahorias. Entonces, vamos a hacerlo con fieltro o la hago con tejido, depende qué tanto. Ay, miren, un anillo. ¿Qué tanto qué tanto se pueda? No, ya sé. Adivinen qué tengo. Maderitas en tono naranja. Ay, sí. Le voy a poner esto de nariz al imán. Y nada más sería cuestión de que le pegaran el imán. Yo los necesito comprar, pero dejen veo si me da chance. ¿Y qué más? Creo que ya. Si no, miren, también tengo maderita como para la nariz y pintarla en naranja. Tiene que ser como de esta forma, pero pequeñita, y creo que sí tengo. Entonces, también podría ser. Estas maderitas las venden en Walmart.
Yo ahí las consigo. También las pueden conseguir en... Aquí está. En Temu. Pero la verdad en Temu están un poquito más caras. Yo prefiero Walmart porque pues ahí ya cuestan como 40 pesos en Walmart. Miren, pues voy a ver cuál de las dos le queda. Si no voy a tener que pintar. Ah, sí, cambié el fondo del escritorio. Pero no sé cuánto tiempo lo voy a dejar. Este lo bordé yo. Y me gusta. Pero, pues no sé. Como que sea muy triste. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que relleno, silicón líquido y creo que ya, ¿ok? Vamos a comenzar con el jengibre, que es lo más sencillito de tejer. Antes de empezar, le quiero dar un caluroso saludo a mi tía Tita. Está pasando por una enfermedad muy fuerte. Te mando saludos. Mil gracias por ver mis videos, tía. Y qué bueno que te animas el verlos. Me gusta que te animes y que eso te ayuda muchísimo. Entonces, este video te lo dedico a ti. Muchísimas gracias por verme y vamos a comenzar haciendo el jengibre. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a subir con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Si se me olvida mencionarlo, ya lo dije ahorita. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces. Ah, no es cierto. No es cierto. Vuelta 2, perdónenme. Hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos. Ay, espérenme. Ahí está. 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Una disculpa, se me barrió, así que. Entonces, tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Ay, mire, ya terminé. Y cierro. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Y regresamos. Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó y voy a dejar bastante estambre para unirlo. Esto lo vamos a hacer en todos los imanes. Es la base que va detrás y aquí pegamos el imán. Es que tengo un imán, pero lo quiero usar para otra cosa. Miren, estos son imanes. Entonces, lo vamos a pegar
así. O sea, compran el de tirita o que son planillas, algo así, y lo pegan, ¿ok? De este tamaño va a quedar mi imán. Casi me pasé un poquito de los 4 centímetros, son 4.3 centímetros. Y vean, ¿ok? Si quieres lo puedes pegar por dentro para que, depende del grosor de tu imán, si es tan fuerte y que pase el estambre. Entonces, lo voy a dejar así por el momento y vamos a hacer la parte de arriba. La parte de arriba también vamos a hacer lo mismo en todos los imanes. Vamos a hacer 2 cadenas y tejo. En la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo 6 aumentos. Y cerramos con un punto deslizado. 2, 3, 4, 5 y 6. Y abrazo la cadenita que había puesto. Vuelta 3. Hago una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. Y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y cerramos con un punto deslizado. Ok, miren. En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Así. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, queda como un chocolatito. Así. ¿Ok? Vamos a rematar. Y esto es la base para todos. Voy a ir haciendo las decoraciones, o sea, lo que llevan los accesorios, de uno en uno. Vamos a rellenar. Miren. Tomamos la base. ¿Ok? Y vamos a unir punto por punto. ¿Por qué? Porque teníamos 24 puntos bajos de la base y 24 de la parte de enfrente. Entonces, voy a hacer esto y antes de cerrar, rellenamos. ¿Ok? Así. Es que es más fácil, porque si no, vamos a jalar el relleno y se va a ver feo. Entonces, cuando une partes pequeñitas, es donde cuesta. Miren, estaba pensando ponerle una maderita
o hagan un cartoncito y lo vamos a pegar aquí. ¿Por qué? Para que se haga durito. Entonces, y para, si tienes tú el imán, ahí puede ir el imán. Pero yo como quiero que quede tiesecita esa parte, hago esto. Así, que no toque la orilla. ¿Ok? Y entonces va a quedar tiesecita. Y sigo uniendo. Así. Y aquí, por ejemplo, ya empiezo a rellenar. También saben con qué quedan bonitos, yo creo, con la textil, con pintura textil. Con eso quedaría bonito, pero la verdad no tengo, entonces prefiero coser los adornos como lo hicimos con la galleta de jengibre. Si sientes que le hace falta un poquito de relleno, este es el momento. Y es que dije, voy a aprovechar que ahorita que voy para Metepec, compro el relleno. Ay, pero dije, no, va a estar horrible el mercado. Y se los recomiendo, o sea, para las que vivan ahí, por ahí, ay, ese mercado está muy bueno. Hay muchas cosas, pero sí está un poquito más caro. O sea, me conviene más ir acá a Santiago, pero pero venden cosas muy, muy interesantes. Y unas quesadillas, uy, deliciosas. Ahí está. Entonces, miren, queda planito de este lado y gordito de este lado. Vamos a rematar. Así. Y lo mando a otro lado. Vamos a probar los ojitos. Ok, miren, sí quedaron los ojitos pequeñitos. Y los estoy poniendo entre la vuelta 2 y 3. Y un poquito arribita de donde está el centro. Yo sé que van a querer ponerlos con los de seguridad, entonces espero que primero vean mi video y luego ya los hagan. Porque es que a veces cuando uno lo ve una vez se nos pasan ciertos detalles. Ayer me di cuenta con una chica que me decía, es que no, ya me confundiste con las piernitas. Y es que me di cuenta que no había visto bien el video ella. Estaba confundiéndolo con los bracitos de la galletita de jengibre. Y luego me preguntó que cuánto medía y dije, bueno, es que todo eso lo doy al principio de los videos. Explico cuánto miden todo eso y después doy materiales y luego empiezo a hacer el tutorial. Pero sí, les recomiendo mucho, y no porque me haya enojado con esta chica, sino más bien que siempre que me preguntan algo así, trato de sacarlo conmigo, de decir, algo hiciste mal, que no funcionó. Pero no, me di cuenta que la chica no había visto bien el video. Entonces, procuren verlo una vez y luego otra vez. Y ya con eso ya puedes ver los detalles que se te hayan pasado. Miren, entonces, vamos a hacer el adorno. Ah, sí, y entonces,
Si los vas a ir anotando los patrones por escrito para ya no ver mi video, pues sí, velo antes también, porque luego las cosas no, o sea, se te pasan, porque sí se te pasan. Y entonces es mi sugerencia. Vamos a cortar un pedacito en hilo blanco. Y aquí lo voy a hacer doble, a ver si no se ve tan exagerado. Hice un nudo. Y vamos a hacer esto. Aquí, si no hay otra manera, sino tantearle. De la parte donde empezamos a unir, ahí. Voy a esconder esto. No tiene caso ponerle el adorno en la parte de atrás. ¿Ok? Y entonces, clavo y brinco una vuelta. Así como lo hicimos con el otro, con la galletita. Y vayan dándole la dirección. Y vean, aquí ya estoy tejiendo entre la vuelta 3 y 4. O sea, estoy cosiendo, más bien, no tejiendo, cosiendo. Y aquí, así. Esta parte sí no sé cómo explicarles. Yo lo estoy haciendo al tanteo y vayan bajándola a la orilla. Así. Esto sí es al tanteo. Y esta última rematamos. Y lo mando a otro lado. Jalo un poquito. Y corto. Vean. ¿Ok? Los ojitos por lo regular los voy a poner en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces, entre la vuelta 2 y 3, subiendo un poquito el centro. Miren, aquí está el centro. Este es el centro y está un poquito así, un poquito hacia arriba del centro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la boquita. Ay, cómo amé estos ojitos. La verdad, me encantaron. Le dan una ternura a los muñequitos. Y la boquita la voy a hacer entre la vuelta 2 y 3. Y le tanteo que sea, o sea, hago un cálculo que quede rodeando la vuelta 2 y 3. Lo pongo en medio, saco en medio, así. Y clavo aquí. Lo mando a otro lado y vean. ¿Sale? Jalo un poquito. Y vean, voy a hacer algo que no tenía planeado. Pero vamos a ponerle chapitas. Y para eso necesitamos fieltro rosa. Si tienes lentejuela, también quedaría con lentejuela. O le ponemos con lentejuela. No, mejor a ver. Ahí está. Da una chapita. Así. Y entonces, ay, acá quedó. Brinco hasta acá. Entonces, aquí la segunda, corto el cuadrito.
Y vamos a hacer esto. Giro el cuadrito. Las tijeras no se mueven para que salgan bien hechos los circulitos. Ahí está. Entonces, miren. ¿Ok? En esta como que no quedaban, como que no. Pero en esta se ve bonita. Miren. A ver. Vamos aquí. Todo eso es al tanteo. Una disculpa de que no pueda decirles a qué altura, pero es que si no, vean, ahí. Entonces, casi está cerca de la boquita. Ay, no sé si en la Parisina venderán imanes. Creo que sí, ¿verdad? En Fantasías Miguel sí, pero está muy caro. Para mí está muy caro. Ahí está. Entonces, miren. Entonces, aquí en la parte plana va a ir el imán. Va a ir pegado el imán. Aquí. Ay. Es que lo quiero usar para una bolsa o algo. O un estuche. Y entonces aquí pegamos el imán y ya quedó el imán para el refri. ¿Ok? Entonces, la base es la misma. Vamos a tejer 3 en color carne, los circulitos, o sea, toda la formita. 3 en color carne. 1 en color café para el reno. Y 1 en color blanco. Y creo que ya. ¿Ok? Para hacer los Santa, la esposa de Santa, el elfo, el reno, el muñeco de nieves y el jengibre. ¿Ok? Entonces, tú le puedes hacer las variaciones que tú quieras a la figurita. Y vean, sí quedó de 4 centímetros. Sí quedó de los 4 centímetros. Entonces, los quería pequeñitos para que se vieran bonitos. Porque el peso del muñeco también puede ser que el imán, necesitas un imán más fuerte. Entonces, vamos a utilizar imanes pequeños. Y entonces necesitas que no sean tan pesados. ¿Ok? Entonces, regreso, pero hacemos en color carne 3, repito, 3 en color carne, 1 en color café, 1 en color blanco y ya hicimos ¿ok? Y me falta algo, ¿no? ¿Quieren que hagamos un pingüinito? No, ¿verdad? Mejor no, porque ese no, como que no es muy navideño. Como que hago pingüinos y no les gusta. Pero vamos a hacer igual y de animalitos o algo así. Y para que después, eso lo hacemos después. Pero vean. Entonces, los tejo y regreso. Ok, se me había olvidado que necesitamos circulitos, ya sea de madera o de cartón, de 3.3 centímetros de diámetro. Ok, necesitamos para poner en la parte del fondo del muñequito, para que el imán quede, o sea, que quede pegado plano aquí. Ok, para que quede plano en la parte de atrás de la figurita. Eso lo van a ver ahorita, pero necesitamos la de Santa Claus, su esposa, el duende, el reno, el muñeco de nieves y jengibre. Son 6 circulitos, ¿ok?
Ok, miren, no sé cómo por azares del destino encontré mis imanes que ven que dejaban propaganda en las casas con imán. Entonces, yo estos los guardo y los utilizo, pero no los había encontrado y ya los encontré. Entonces, corté el circulito, agarré y marqué con la ruedita. Marco así y lo recorto con tijera. Y ya probé, sí soporta el peso del muñequito. Y vean. Entonces, así reciclamos los imanes y lo pegamos con silicón líquido. Vean, aquí lo vamos a pegar, pero ahorita no. Es que estoy viendo lo de la señora Claus y Santa Claus. Pero les iba a enseñar que con esto ya queda aquí, lo pegamos y ya se sostiene. Ay, no, pero me encantaron. De verdad es que me están gustando cómo van quedando. Entonces, esto nada más está sobrepuesto. Ni crean que lo estoy pegando. Nada más lo metí así. Y la naricita. Entonces, vamos a hacer 3 color carne, un blanco, un café, y creo que ya. ¿Sale? El reno va a llevar otro tipo de naricita. O sea, también lleva la naricita roja, pero lleva una trompita. Pero este es el señor Claus. Bueno, esa Santa Claus. Y los lentecitos. Y es que los estoy poniendo para ver cómo va a quedar poco a poco. Así. Así. Y entonces, como los estamos haciendo ligeritos, van a quedar bien y va a soportar el peso. Este se ve un poquito más grande por el grosor del estambre, ¿sale? Pero no es que esté más grande. Es lo mismo, lo estoy haciendo igual, ¿ok? Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, miren, ya terminé. No he pegado nada. Bueno, este sí, pero los demás no. La nariz del muñeco de nieve. Creo que sí quedó. Entonces, miren, corté 4 triangulitos para las orejas del reno. Eso sí es cálculo, ahí sí no puedo hacer nada, pero vamos a hacer esto. Voy a agarrar 2 pincitas. Ah, pero espérenme, no estas. Es que creo que estas son más fuertes. Estas. Estas que son para costura. Y voy a hacer esto. Voy a primero tomo fieltro del casi mismo tono de café, nada más que no tengo, pero es lo más parecido. Y voy a pegar así con poquito silicón lo cremita. Así. Y voy a pegarle aquí abajo en el triangulito una gotita. Y lo doblo. Lo doblo. Y lo apachurro así. Con la pincita para que me salga la orejita. Lo mismo hago con la otra. Pegamos el carne. Ay, perdóname. Así. Y luego en una esquinita doblo.
así. Así. Entonces, las dejo secar. Y ahorita, vamos a eso. ¿Con cuál empezamos? A ver, con el muñeco de nieve. Voy a quitar los ojitos y los vamos a pegar, como lo dijimos, entre la vuelta 2 y 3 y un poco arriba del centro. Así. Aquí. Y hago esto. Entonces, voy a pegar la nariz, pero primero vamos a coser con color rojo la boquita. Igual que hicimos con con la galleta de jengibre. ¿Ok? Y vamos a dejar el espacio de la nariz. ¿Por qué voy a hacer eso? Voy a hacer para que se quede secándose mientras hacemos lo demás. Entonces, lo hago doble. Hago el nudo. Y en la vuelta 2 y 3 hago esto. Ahí. Escondo. Ay. Ahora no sé. Escondo la tirita. Así. Empujo, empujo. Así. Clavo ahí mismo, pero me voy entre la vuelta 2 y 3, pero hacia abajo, en medio de los ojos. Espérenme. Así. Clavo y lo mando a otra parte. Así. Y entonces jalo tantito y corto. Si queda este puntito así, miren, empujo y ya quedó. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hice esto, voy a pegar la nariz. Y la clavo en el centro. En el centro del tejido. ¿Ok? Y vean. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un gorrito. Yo creo que lo hacemos en color amarillo para que se vea diferente. Y lo voy a hacer en este tono de amarillo. Sé que no lo dije antes, pero se me acaba de ocurrir que sí usemos amarillo. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
30 cadenas. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Ok? Vamos a ver. Yo creo que fueron muchas. A ver. Pongámosle 28 cadenas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Y cerramos. Sí, cerramos en forma circular. Tomamos la otra punta y hacemos un punto deslizado. Subo con una cadena y vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo punto por punto. Son 28 puntos bajos. Es que pensé en 26 cadenas, pero dije va a quedar muy apretado y no va a entrar en el muñequito. Pero ok, vamos a tejer 28 puntos bajos en la primera vuelta. Bueno, de hecho, de la primera a la vuelta 6, punto por punto, son 28 puntos bajos. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Pero ahorita termino la primera vuelta y les enseño cómo seguimos tejiendo. ¿Ok? Así. No, sí queda muy grande. Miren. Así es la mitad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. No, pues entonces sí está bien. Entonces sí, lo tejemos y regresamos. Ok. Ahora, de la vuelta 2 a la vuelta 6, vamos a tejer punto por punto. ¿Sí? Son 28 puntos bajos, los tejo y regreso. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, vamos a dejar algo de estambre y vamos a rematar. Miren, me quedó un poco grande en la vuelta 5, a la vuelta 5, a la vuelta 6, perdónenme. No sé si ustedes quieran hacerlo hasta la vuelta 5. Miren. ¿Ok? Vean. No, pues sí quedó bien. A ver, veamos. Ya rematé y vamos a hacer esto. Vamos a hilvanar la última fila. Así. Arriba, abajo. Ay, espérenme. Así. Ok. Y al final vamos a jalar. Ay. Así. Jalamos hasta que cerremos el gorrito. Que se cierre este centro.
y rematamos. Vuelvo a rematar y clavo y lo escondo. Corto y vean. ¡Ay! Y vamos a pegar un pompón del color que ustedes quieran. Así. Y entonces, miren. Entonces vamos a pegarlo. Pongo silicona en la orilla del gorrito. Ay. Así. Y vamos a hacer esto. ¿Ok? Y en la parte de atrás lo vamos a dejar planito para pegar el imán. Pego el imán con mucho cuidado detrás del muñeco. Lo sostengo así. ¿Ok? Y vamos a dejar que se seque. Ok, miren. Lo amarré tantito para que pegara. Le paso el cordón, el listón, y ya quedó. Entonces, pero ahorita ya llevamos dos. Los hago a un lado. Me voy con con la señora Claus. Vamos a quitar todo esto. Estoy usando de narices unos pompones rosas. Lo mismo. Vamos a pegar los ojos a la misma altura que los otros. A 2 vueltas y arribita del centro. Pero para esta sí usé botones, ojos redondos. Para los que son muñequitos, o sea, humanos, usé botón redondo. Ok. Y en el centro voy a pegar la nariz. Voy a hacer la boquita igual que el muñequito de Nieves. No sé si la quieran hacer en rojo a Mamá Claus y en rosa a Santa Claus. Eso es al gusto. Y vean. Me voy a la vuelta 2. A la orilla de los ojos. Así. Así. Miren, me queda un poco chueca. Era más acá.
tengo que cortar porque no. Ahí está. Y de aquí con mucho cuidado no, creo que ya quedó así. Jalé lo más que pude para que no se vea. Hago lo mismo, pero lo tengo que recorrer un poquito más. Aquí y hasta acá. Y es que se ve muy grande, ¿verdad? ¿O no? Así. No, creo que se ve bien. Así. Ahora voy a pegar los lentes. Miren, quedan aquí. Entonces pongo una gotita aquí. Y otra del otro lado. ¿Sale? Los dejo secar. Por mientras vamos a hacer el cabellito. Vamos a usar el color blanco. Los hago a un lado para no se pegue con nada. Porque como se está secando el silicón, vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena dejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, tejo 3 puntos bajos, 3 aumentos, 1, 2, 3, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 3 aumentos, 1, 2 y 3. Y me da un total de 18 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer. No, es vuelta 4. Vuelta 4. Una cadena, 3 puntos bajos, un punto bajo, un aumento 3 veces. Va 1, 2, 3, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y luego es un punto bajo, un aumento 3 veces. Va 1, 2, 3.
y nos da un total de 24 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Tejemos de la vuelta 5 y 6 punto por punto. O bueno, vamos a tejer una vuelta nada más, punto por punto. Son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, vamos a ponerle otra vuelta más. Entonces sí, vuelta 6 punto por punto. Entonces la vuelta 5 y 6 la vamos a hacer punto por punto. Lo tejo y regreso. Aún no rematen porque vamos a ver si queda o no. Pero casi estoy segura que sí, que ya con 2 vueltas queda bien. Y regreso. Ok. Vamos a rematar. Corto y remato. Donde remate, aguas. Ahí, ese tiene que quedar de un lado. ¿Por qué? Porque si se fijan, tejí como baladito. Y entonces, vamos a pegar y vean. Ok, vamos a pegar el como gorrito. Pero acuérdense que donde rematamos tiene que quedar de un lado. Espérenme. Ay. Ahí está. Tiene que quedar de un lado. Miren. Así. Así. Y acá atrás tiene que quedar plano. Y vamos a... Es que si le pongo... A ver, vamos a cambiar el tamaño del pompón. Pero si pongo uno más grandecito, creo que no. Creo que ya sería mucho. Espérenme. Ah, no. Creo que se ve mejor. Espérenme. Ahí está. Y lo vamos a pegar aquí. Más hacia el frente que hacia atrás. Sí, quedó mejor. Entonces, así. Y vamos a pegar el imán. Igual que hicimos con el muñeco de nieve. Así. ¿Ok? Lo dejo secar. Miren, lo que podemos hacer para que agarre es que yo le amarro algo. Miren, voy a agarrar un pedacito de estambre que tengo aquí. Y hago esto. Así. Y hago un nudo. Así. ¿Para qué hago eso? Para que esto quede pegado. O sea, quede recto en la parte de atrás. Y entonces así lo dejo secar un ratito. ¿Sale? Lo hago a un lado y seguimos con el elfo. Ok, miren, ya pegué esto.
Voy a hacer en rojo la boquita, pero la voy a hacer un poquito más pequeña. Y la voy a hacer al ancho de la nariz. 3 puntos. Ahí está. Entonces, cubro esto. Así. Y a la mitad, así. Clavo. Y vean. Jalo un poquito. ¿Ok? Entonces, no sé si hacer el mismo gorrito, pero en verde para el elfo. Pues yo creo que sí. Entonces, hago lo mismo que hice con el muñeco de nieve, pero en color verde. En este verde. ¿Sale? Lo hago y regreso. Ok. Miren, ya quedó. Y no sé si ponerle en este tono o ponerle en tono verde. Como ven. Ay, este está muy grande. Entonces, busco. Tendría que ser algo pequeño, pero en tono verde. Pero creo que no tengo. Ah, miren. No sé. ¿Cómo ven? ¿En blanco o en verde? Ahora sí que sería al gusto, pero no sé. O en rojo. Y creo que no tengo rojos. O ayer compré. Ah, sí, sí hay rojo. Miren. No, mejor en rojo. Quedó mejor en rojo. Sí. Y fue que ayer conseguí en Walmart los pompones porque yo quería en color negro, pero ya no había puros de colores, pero dije, bueno, voy a aprovechar. Es que les digo, voy comprando, aunque no los necesito, voy comprando cositas así para el día que los necesite. Entonces, vamos a pegar el imán. ¿Saben qué? Ya sé que me falta. Vamos a hacer unas orejitas. A ver. Sí. Vamos a hacer sus orejitas. Es que por eso se ve raro. Ya decía yo, como que no. No, le faltaba algo. Y vamos a hacer sus orejitas puntiagudas. Sí, ¿por qué no? Ahí está. Y vamos a hacer esto.
Exacto. Vamos a pegarlas, pero nada más aquí en la orillita, para que queden como volando. Exacto. Yo decía, algo le falta a mi duende, a mi elfo. Así. Sí, sí, era lo que le faltaba. ¿Ok? Entonces, lo volteamos y vamos a pegar el imán. Ay, con razón, yo decía, algo le falta, como que no me estaba gustando. Pero ya vi que es. Entonces, voy a agarrar el mismo, porque ya solté al de Nieves. Ay. Y aquí. Y aquí voy a hacer otro nudo. Ahí está. Y lo dejo secar. ¿Ok? Ahora, el Santa Claus. Vamos a pegar las cosas que no las he pegado. Y saben que voy a hacer lo mismo del gorrito, pero en rojo. ¿Y saben por qué? Porque es muy pequeño. Está muy pequeño. Y si le hago como triangulito, o no sé. A ver, espérenme. Vamos a pegar primero esto. Y estoy pensando si ponerle nariz roja. Creo que sí, ¿verdad? Creo que va mejor. La nariz roja. Vamos a hacer lo de los lentes. Ahí está. Y aquí. ¿Ok? Y nos falta la barba. Vamos a hacer la barba. Ahorita regreso. Ok, ya se me ocurrió algo. Vamos a hacer al Santa igual el gorro, pero ya secaron las orejitas del reno. Ay. Ok, y van así. Si las quieres más grandes, ahí sí es a tu gusto, las haces más grandecitas. Y nos falta la trompa y los cuernos, pero es ahorita. Vamos a comenzar tejiendo las 28 cadenas con color blanco. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y cerramos con el punto deslizado.
¿ok? Subo con una cadena y tejo punto por punto. 28 puntos bajos en color blanco. Lo tejemos y antes de que cierren la vuelta, nos vemos aquí. ¿Sale? No sé si hacer una vuelta solamente de blanco. No, vuelta 1 y 2 con color blanco, o como ven. Dejamos una vuelta en blanco y otra en rojo, y ya las demás en rojo. Ahorita vemos. Y entonces terminamos la vuelta, pero antes de que cierren, vamos a hacer el cambio de color, pero ahorita se los enseño cómo se teje. Lo tejo y regreso, punto por punto. Ok, miren, no, así con una vuelta. Entonces, vamos a cerrar la vuelta, pero antes de cerrarla, voy a cortar el color blanco. Cambiamos a color rojo. Doblamos la punta y cambio el color. Hago un amarre con las dos puntas. Así. Y ahora sí, vamos a tejer de la vuelta 2 a la 6, punto por punto, en color rojo. ¿Sale? Lo tejemos y regresamos. Y hacemos lo mismo que hicimos, el hilván y todo. Y le voy a poner un pompón en blanco. Nos falta todavía la barba. ¿Sale? Pero es ahorita. Primero termino el gorro y después regreso. Ok, miren, ya quedó. Vamos a pegarlo. Voy a ponerle silicón en toda la orilla. Ok. La parte de atrás tiene que quedar planita. Ay, perdónenme, es que ya no tarda en llover. En el estado donde yo vivo, así esto es normal. De hecho, ya se me había hecho raro que no lloviera. Ahí está. Entonces vamos a pegar un pompón acá arriba. Antes, cuando llegué a Toluca a vivir, así era. Llovía casi todo el año. Ya empezó a llover. Ok. Ahora, dejo secar y vamos a hacer la barba. Ok. Miren, vamos a hacer 10 cadenas. La voy a hacer a un lado para poder tejer aquí. 10 cadenas más una y tejemos. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Sí. A partir de la segunda cadena tejo punto por punto. ¿Sale? Son 10 puntos bajos. En la vuelta 2 y 3 también tejo punto por punto. Entonces, vean. 8, 9 y 10. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. Lo tejo la vuelta 2 y 3, punto por punto y regreso. Ay, espérenme. Dejen, deshago esto porque... Así. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer
Giramos el tejido y hago una disminución, pero la vamos a hacer así. Clavo, clavo y jalo. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez, otra disminución, pero jalo, jalo y jalo. Giro el tejido. Miren, vamos viendo cómo va quedando. ¿Ok? Así. Vuelta 5. Hago una cadena y hacemos una disminución, 4 puntos bajos y están cayendo granizos muy fuertes. 3, 4 y una disminución. Y me da un total de 6 puntos bajos. Giro el tejido, vuelta 6. Hago una disminución, 2 puntos bajos, otra disminución. Vamos a ver qué tal queda y ya. Vamos a rematar. Y escondemos las tiritas. Ok. Clavo primero. Así. Y luego ensarto. Esos ruidos son los granizos. Ay, no, sí está llenándose el jardín de granizo. Y muy fuerte. Ay, no inventen, sí está grande el granizo. Con razón se oye fuerte. Híjole, a ver si no se echa mis rosales y mis... Híjole, se va a echar a las plantas. Ni modo. Corto y corto. No, si está granizando. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar la barba aquí. Así. Ya se vino la tormenta. ¿Saben qué? Le voy a poner un poquito más de silicón. Si grito es porque siento que no me escuchan. Porque ya está lloviendo más fuerte. No inventen, se está llenando de blanco mi jardín. Así. ¡Ay, quedó hermoso! Ok, vamos a pegar el imán. Así. Y aquí. ¿Sale? Lo dejo secar y regreso. Vamos a terminar con el reno. Ok, está granizando más fuerte, pero vamos a seguir con el reno. Voy a pegar los ojitos y la nariz. Ah, bueno, no. Los ojitos nada más. Y las orejas. Porque nos faltan tejer la trompa. Y nos falta tejer los cuernos. Ok. Ay, me están gustando. Está quedando bonito. Ok. A esta altura, como a la vuelta 2, 4, entre la vuelta 5, encima de las 5, voy a pegar. Ay, voy a pegar la oreja. Así.
espérenme, que se hizo un enredijo aquí. Ahí está. Así. Así. Ok. Vamos a hacer la trompa. Ok, voy a escoger este tono que es como beige. Como un poquito beige. Ajá. Entonces, vamos a hacer esto. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Luego, en la segunda vuelta hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Ya llevo 3. Parece que ya se calmó la lluvia. Así. Exacto. Y vamos a rematar. En corto. Sí, ya pasó la lluvia. Yo voy a hacer un amarre aquí adentro con las 2 puntitas. Ay, es que sí se vino. Ah, no, sigue lloviendo, pero la granizada ya pasó. Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarlo con silicón. Aquí en la orilla. Y le voy a dar la forma antes de pegarlo. Así. Ok. Ahora, aquí en el centro, un poquito más hacia arribita, vamos a pegar la nariz. No exactamente en el centro, sino un poquito arriba para que se vea como... Ok. Está quedando hermoso. Ahora vamos a hacer los cuernitos. Para hacer el cuerno vamos a agarrar café oscuro. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo, ¿qué serán? 2, 3, 4, 5 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Tejo de la vuelta 2 a la 4, punto por punto. Son 5 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Miren, aquí empujo hacia arriba, el centro y la orilla hacia abajo. Uy, creo que ya se vino más fuerte. Van 2, 2, 3, 4 y 5. Ay, te quiero agradecer a la chica que me dijo que quería imanes y no me puedo acordar de tu nombre. No, miren.
Nada más vamos a hacer 1, 2, 3 vueltas, porque si las hago más grandes va a quedar como muy exagerado. Entonces, de la vuelta 1 a la 3 es punto por punto. Son 5 puntos bajos en cada vuelta. Y lo vamos a pegar. Ay, no, les decía, es que una chica, una suscriptora me dijo que quería imanes. Gracias por la idea. No me dijo cómo hacerlos, o sea, nada más me dijo que necesitaba tejer imanes. Pues espero que les guste. Imanes para el refri, me dijo. Y dije, es buena idea. Nada más que como todavía no terminaba la galleta de jengibre. Sigue lloviendo. Miren, le voy a poner aquí silicón. Y lo vamos a pegar al ladito de la oreja. Hago el otro. Y les digo, y entonces me dio ella la idea, pero se me ocurrió así, a mí se me ocurren soñando las cosas. Como que sueño como voy tejiendo. 4 y 5. Y entonces se me ocurrió y dije, ya, voy a hacer cabecitas. Y entonces ando así como de... Que de hecho a ver si se me venden, porque la clienta que me está comprando la mayoría, le está gustando todo. Entonces, todavía no puedo mandar el paquete porque hice la corona y le gustó la guía. Y me dijo, no, mándame, mejor me espero, porque todavía no terminaba la guía. Y luego le dije, voy a hacer imanes. Y me dijo, no, ¿sabes qué? No mandes el paquete hasta que vea ahorita cómo están los imanes. Espero que si le gusten, para mandarlos de una vez, porque así gasta ella menos dinero. Porque eso de estar pagando envío por envío y envío, pues no. Vean. Así. Ya hago 3 vueltas y hago esto. Clavo para esconder otra vez está granizando. Y fuerte. Sí, otra vez está granizando. Yo creo que voy a acabar con mi jardín blanco. Lo que sí es que estaba floreando el alcatraz. Ay, no inventen, ya está más fuerte. Estaba floreando el alcatraz y ya se rompió. A ver. Lo pegamos y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar el imán. A ver si me escuchan, porque es que no tengo micrófono. Pero yo creo que sí me escuchan, porque mi voz no es tan melódica, digo. Y vean, lo pegamos. Así puedes hacer cualquier tipo de imán, de figuritas. Yo te doy la base y puedes hacer perritos, puedes hacer gatitos, puedes hacer niños, puedes hacer muchas cosas. Entonces, ahora sí ya quedaron. Ok, miren, ya quedaron. Vean el tamaño, está más pequeño. Bueno, yo tengo la mano pequeña, pero sí mide 4 centímetros de diámetro. Está pequeñito. Si quieren, los pongo en el refri para que vean cómo quedan. Ok, miren, ya quedaron. No sale mucha luz. Espérenme, dejen pongo el flash. Bueno, creo que no ayuda mucho, pero miren. Se ven bonitos. La verdad me gustaron mucho cómo se ven.
están pequeñitos, compárenlos con los otros. Y están pequeñitos. Espero que te haya gustado mi video. Bueno, mi tutorial. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, te animes a suscribirte. ¿Ok? Ay, me encantaron todos. Es que no sé por qué no se ve tan... O sea, se ve oscuro, pero vean. Espero que les guste y que me sigas en mis siguientes tutoriales. Miden 4 centímetros cada uno. Vean. ¿Sale? Ay, ya no sé qué más decir, pero espero que te gusten y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.